Listo. Hola a todos, a todas, a todes. Esperamos que hayan tenido un buen año ahora que empezamos con esta primera sesión de nuestro seminario mensual que tenemos todos los martes de finales de mes. Hoy particularmente con una presentación muy interesante, ¿no? Con una amiga, con una colega que va a hablar, se titula Bellas, Clamorosas y Precarizadas, Juventud, Prácticas Corporales y Trabajo en el contexto del modelaje de la Ciudad de México. Bueno, muchísimas gracias a José Antonio por esta entrada. Soy Merarit Viera, voy a estar moderando este diálogo tan interesante, ¿no? Como ya nos decía José Antonio, con Ángela. Ángela Rivera es doctora y maestra en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y socióloga por la Universidad de Concepción, Chile. Sus problemáticas de investigación abordan el cuerpo y prácticas corporales, género y moda, enmarcadas en los estudios socioculturales de las juventudes. Es parte de la línea de investigación Jóvenes y Sociedades Contemporáneas de la ENA y colabora con diversos grupos de trabajo vinculados a la belleza, el género y las juventudes. También habría que decir, como ya decía José Antonio, que Ángela ha colaborado con el Seminario de Investigación en Juventud, en el grupo de investigación Música, Cultura y Juventudes y también en el grupo sobre racialidad, ¿no, Ángela? Sí, en el de música, cultura y juventud. Ujú. Ujú. Cuenta con publicaciones científicas y de divulgación, además de participar de instancias fuera de los límites académicos, como podcasts, entrevistas y conversatorios, en donde ha podido profundizar desde otros lenguajes los temas de su investigación, generando particular interés el vínculo teórico de la moda con el trabajo. Y debo decir que actualmente también comienza su estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, justamente con los posgrados de estudios feministas, con el doctorado en estudios feministas y la maestría en estudios de la mujer. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias. No sé si ya intervengo o José Antonio también ya está, ok, sí. Mm. Perdón, pero las fallas técnicas de repente complican el asunto, nada más darte la bienvenida y gracias por participar. Adelante cuando quieras. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a compartir pantalla y porfa me ayudan a ver si se está proyectando bien. Ahí ¿Sí? está. Sí, ahí está. Bueno, voy a comenzar. Muchos y muchas de los que están aquí, la verdad no sé en Facebook cómo estará la transmisión, pero ya conocen mi trabajo, varios han colaborado de distintas maneras, asesorándome, acompañándome, así que digamos que ya es algo más o menos conocido y sin embargo creo que la particularidad de esta presentación recae en que posiblemente estos datos ya es, yo creo que prácticamente la última vez que los presento, porque son de mi tesis doctoral, que la desarrollé entre el 2018 y el 2022, justamente por lo que comentaba la doctora Merari, y es que estoy a puertas de empezar el postdoctorado en la UAM Xochimilco, lo que me va a permitir justamente dar una suerte de continuidad a esta investigación, ciertamente con otros énfasis, pero digamos que en la misma línea, con ciertas preguntas guiadas por temas relacionados con la experiencia juvenil, el género y específicamente los contextos de precariedad en términos laborales. Entonces, por eso ya se los voy a comentar un poquito más al final. Lo que voy a hacer previamente es comentar la trayectoria, el recorrido de esta investigación, también en parte mi propio recorrido con este tema, justo, no sé, pensar en por qué me aproximé, cuáles fueron como los primeros pasos dentro de este contexto que no es tan conocido, que no es tan trabajado, en realidad eso es como lo que decimos siempre todas las personas que trabajamos en temas relativos a la moda.
Sin embargo, igual al parecer ya hace poco sosteniendo diálogos con otra persona que está investigando el contexto del modelaje, hay bastantes cosas y más bien muchos nos hemos quedado anclados en esta idea de que es un tema no tan abordado, pero sí ya hay bastante más que hace un par de años. Entonces, tal como decía José Antonio, mi presentación se llama Belles, Bellos, Bellas, Glamorosos y Precarizados, Juventud, Prácticas Corporales y Trabajo en el Contexto del Modelaje en la Ciudad de México. Bueno, primero compartir lo que fue mi pregunta de investigación. Creo que, sobre todo, me parece clave presentar estos cuatro ejes que señaló a la derecha, justamente porque fueron los que dieron origen a mis objetivos, a la estructura que tuvo esta tesis, y justamente se fueron configurando y se fueron transformando en el camino de la investigación. Entonces la pregunta para mí al inicio fue, ¿cuáles son las prácticas corporales y discursivas de modelos que trabajan en la industria de la moda en la Ciudad de México? ¿Y cuáles son las tensiones y relaciones de poder que se establecen en ese contexto articuladas con la materialización de la juventud? Entonces justamente mis preguntas fueron, a ver, que la ventanita del Zoom no me deja leer, así que voy a cerrarla. Fueron estos cuatro ejes. El primero fue entender cómo se configuraba la industria de la moda en México. Justamente, yo ya tenía algunos antecedentes previos, sin embargo, no había tenido la oportunidad, básicamente yo creo que por temas de tiempo, de responder esta pregunta un poco. Entonces, tuve primeramente un acercamiento a un primer capítulo, que después fue más contextual, que respondía a esta pregunta. ¿Qué es la industria de la moda? Algo muy sencillo para pasar a un segundo objetivo, una segunda pregunta que tenía que ver con los significados y los discursos sobre el trabajo al interior de la industria de la moda y específicamente a partir de la experiencia de las y los modelos con los que trabajé. Un tercer eje fue el de prácticas corporales y su relación con la moda y la juventud. Justamente creo que este eje fue muy interesante porque yo esperaba un acercamiento más estético hacia el tema de las prácticas corporales y finalmente terminó teniendo un acercamiento con una relación mucho más estrecha a el trabajo y las exigencias que demandan ciertas prácticas corporales vinculadas al trabajo. Y finalmente, un cuarto eje, un cuarto objetivo, que tenía que ver con profundizar y problematizar justamente los discursos de la industria de la moda en México sobre la diversidad, específicamente la diversidad sexogenérica, la belleza y la racialidad. Y digamos que estos cuatro ejes fueron los que yo abordé a la luz de esta pregunta general, los cuales fueron dando la guía para construir esta investigación. Bueno, tal como comentaba, mis primeras aproximaciones hacia la industria de hacia la moda como tal, hacia esta dimensión más relacionada con el estilo, eh, están situadas en el año 2015 en Chile, que si pueden ver a la izquierda, justamente yo presento unas imágenes de una agencia de modelos que existía en ese momento en Chile que se llamaba No Agency Models. Ese fue mi primer acercamiento a la moda como tal, por medio de una investigación chiquitita que pude hacer al terminar la licenciatura y antes de entrar a la maestría. Pude trabajar con algunos modelos de esta agencia, principalmente interpelada un poco por ese entonces, con temas que tenían que ver con lo que hoy podríamos considerar como géneros no binarios o desplazamientos fuera de la normatividad masculina, femenina, hegemónica. Y además, cuando yo veía la propuesta de esta agencia, veía que además tomaban elementos que, digamos, se pueden considerar parte de la estética de las subculturas o de las subculturas espectaculares, como podríamos denominar. Entonces, perdón, a partir de esos dos ejes, esta agencia de modelos me llamó la atención y quise profundizar e hice como un estudio muy exploratorio acerca de qué iba esta propuesta, de qué se trataba, pero digamos que la moda como tal no era lo que me interesaba, sino que poco a poco tuve que ir dando y robusteciendo, digamos, este contexto que era la moda y la moda como una industria. Entonces, posteriormente, me vengo a México a comenzar la maestría y abro esta investigación. Justamente yo venía con esta inquietud de pensar la moda, pensar estos modelos como un poco más alternativos, modelos, digo, tanto en la literalidad del ejercicio del modelaje, pero también un modelo de agencia. Entonces, justamente coincidió con que en México aparece una agencia con estas características, que es la agencia Werex, sería Weros, y
pude desarrollar una investigación con ellas y ellos entre el año 2016 y 2018. Era una agencia pequeña. Como pueden ver, los modelos oscilaban entre 12 a 13 personas, una agencia muy chiquitita, y pude trabajar en ese entonces, recuerdo, con 7 modelos de ellos. Y digamos que ahí ya pude poco a poco interiorizarme en el funcionamiento de la industria en México, sobre todo también considerando que yo venía recién llegando, estaba muy joven también, entonces venía, digamos que con mucho desconocimiento, pero también con mucho asombro, que de pronto puede permitir registrar cosas que a veces no son tan evidentes cuando uno está acostumbrada a cierto contexto, que un poco yo creo que es lo que me pasó con esta primera agencia en el 2015. Las particularidades de cada una de estas recaen en, como bien les comentaba, en la primera, temas que tenían que ver con género y específicamente desmarcarse del binario masculino y femenino, pero Güeros tenía la particularidad de que situaba a pieles morenas en la escena de la industria. En ese minuto, justamente tal como comento, mis intereses tenían un foco más en las juventudes, en lo subcultural y en el género, y el tema como de la racialidad era algo que yo todavía no veía de una manera tan clara, y eso es lo que puede ir elaborando un poco más hacia el final del doctorado, y es lo que de plano ya espero seguir profundizando ahora. Entonces, brevemente también algunos antecedentes teóricos. Como comento, el trabajo de la maestría fue una clave, sin duda, para poder comenzar esta investigación. Yo creo que justamente sin esa aproximación, sin entender las complejidades de trabajar en un contexto como la industria de la moda, no habría sido posible realizar esta investigación doctoral. Porque ya yo tenía ciertos antecedentes, sabía lo complejo que era poder acceder, las implicancias también que tenía en términos de estatus para las personas que pueden acceder a las pasarelas, a los espacios más restringidos. Es muy hermético el ambiente, entonces creo que justamente sí me sirvió la tesis de maestría como un antecedente clave, sobre todo para dimensionar lo complejo que podía ser este territorio. Bueno, otros antecedentes ya de orden más teórico fueron los estudios sobre el cuerpo y las corporalidades, las prácticas corporales como un concepto clave, que justamente la pista principal es dejar de pensar al cuerpo como materialidad y pensarlo a partir de sus prácticas. Y justamente en términos de comprender el modelaje me sirvió muchísimo, creo que es también un arsenal teórico importante que permite dar lectura a muchos de los fenómenos que ocurren al interior de la industria, que están cruzados por el género, justamente la racialidad, tal como mencionaba, y digamos que es un lente que permite leer muchas de las cosas que suceden al interior de la industria. Bueno, el enfoque sociocultural de estudios en juventudes para mí también es fundamental. Yo diría que la juventud también como categoría, que enseguida voy a mostrar un poquito mi mapa teórico, es la columna vertebral, digamos, de la investigación. Justamente, bueno, Maritza Urtiaga fue mi directora de tesis, entonces se transforma también en uno de los aportes clave para ir comprendiendo, digamos, toda esta, la complejidad que tiene la condición juvenil al interior de la industria de la moda. Entonces, diferentes referentes que yo creo que justamente aquí en el seminario la mayoría reconocemos, Carles Fecha, Rosana Reguillo, justamente. Y para pasar a un tercer eje, que fue uno de los que más me costó, que yo creo que también es de los que resulta más complejo encontrar producciones en español, y no solo, digamos, como por un tema idiomático, sino que también por dónde están situadas esas investigaciones y qué tanta relación pueden tener con el contexto latinoamericano y específicamente el contexto en México. Entonces, la moda desde las teorías sociales fue también muy importante. Ahí hay algunos referentes que comparto aquí: Patricia Soleil Beltrán, Joanne Wistel, Susana Saulkin, que es de Argentina. Es un trabajo, si bien bastante sociológico, creo que es un antecedente clave para pensar la moda en Latinoamérica. Valerie Steele, que es una historiadora estadounidense, que a pesar de las distancias que pueden existir en el contexto, también presenta muchas herramientas que están bastante situadas porque ubica el género como una clave de lectura dentro de la industria de la moda. Pia Montalva, que es una historiadora chilena, y algunos clásicos que han reflexionado sobre la moda: Simmel, Barthes y Lipovetsky, que es bastante conocido por haber reflexionado sobre el lujo, la moda y distintas problemáticas que se cruzan entre sí. Y finalmente, me gusta señalar en este momento que el feminismo también fue algo muy clave, en este caso como una perspectiva para el análisis.
sobre todo considerando la experiencia y específicamente siempre también señalo el trabajo de Meredith Viera, quien está aquí, que realiza esta intersección, esta articulación entre género y juventud, que creo que también es una de las claves de lectura muy importante para este trabajo y en general yo creo que para todos los que refieren a temas de cuerpo y prácticas corporales. Mi estrategia metodológica, yo compartí un texto, la verdad no sé si tuvieron oportunidad de leerlo, pero justamente es un texto que no está dentro, digamos, de esta tesis, sino que fue una parte que desprendí y justamente tiene relación con la manera y el uso de las redes sociales al interior de la industria de la moda y que creo que justamente tiene vínculo con la manera en cómo yo estructuré la investigación, que justamente fue un enfoque etnográfico en donde lo digital siempre tuvo un lugar importante. Eh, Mi trabajo de campo estuvo atravesado por la pandemia. Entonces justamente me tocó implementar diferentes estrategias que me llevaron sobre todo a hacer entrevistas etnográficas online. Sin embargo, también hubo algunas que las pude hacer previamente a la pandemia y esas sí las realicé de manera presencial, pero digamos que no fue la pandemia la que impulsó el uso de los métodos digitales, sino que justamente yo ya venía viendo cómo la industria de la moda establece una relación muy estrecha y yo creo que ya es casi imposible pensar la industria de la moda sin las plataformas sociodigitales, sin las redes sociodigitales. Por lo tanto, al hacer una investigación de estas características, es necesario generar una inmersión conectiva, que finalmente esa es con la manera con la que me quedo, de pensar, obviamente no como dos polos opuestos, lo online y lo offline, sino completamente conectados, completamente en diálogo, con fronteras sumamente porosas, si es que realmente existen esas fronteras, específicamente en el contexto de la industria de la moda. Entonces yo me quedo más o menos con esa idea. Y por eso retomo esta cita de Edgar Gómez, que a mí también me parece muy interesante su propuesta, y quien señala que una forma de hacer investigación que cuestiona, incorpora y se pregunta por el rol de lo digital, tanto como objeto de investigación y como instrumento para ella. Entonces, tal como comentaba, utilicé diversas técnicas, observación, entrevista etnográfica y etnografías. Y finalmente, nada más reforzando lo que ya les comentaba anteriormente, un análisis narrativo feminista, en donde también retomo esta cita un poco para graficar la importancia y la perspectiva que yo tomo en este momento. En la investigación feminista se usan estos mismos métodos, pero lo que se escoge para observar y examinar puede diferir mucho de las elecciones de una persona que hace ciencia de manera tradicional con un punto de vista masculino. Entonces, digamos que este es mi mapa, mi estrategia metodológica, sí, a grosso modo. Mi trabajo de campo, bueno, fue desarrollado en Ciudad de México, como ya comentaba. Em, Tuve la posibilidad de hacer 4 entrevistas, estas no mediadas por ninguna plataforma, que fueron pensadas para la elaboración del contexto de estudio, que era lo que comentaba al inicio, que fue como este primer eje para poder dilucidar un poco hacia qué me estaba enfrentando en términos más estructurales, contextuales. Entonces trabajé con 4 personas, con 4 colaboradores, que fueron una historiadora, que además tiene una revista, es decir, tiene una relación estrecha con el periodismo de moda. Sin embargo, su licenciatura es en historia, entonces también es interesante cómo ella va haciendo dialogar estos dos aspectos con un periodista de moda, con una diseñadora que además es investigadora, y la particularidad de la experiencia de esa colaboradora es que ha pasado por variadas instituciones educativas en donde se dicta la carrera de diseño de modas. Entonces su experiencia está muy enriquecida por conocer diferentes ambientes, diferentes estratos, entonces fue también muy fundamental su experiencia. Y finalmente, un editor de una revista importante, digamos, de circulación masiva, que también me pudo dar datos muy significativos, sobre todo porque era una persona muy honesta en la manera de expresarse, entonces no tenía ningún inconveniente en comentarme cómo se daban los tratos, cómo se generaban, no sé, ciertos vacíos legales, incluso podríamos decir, que ahí más adelante iré comentando. Entonces también en realidad esta primera parte de la investigación fue muy importante y muy decisiva para tener por lo menos un panorama inicial de la industria de la moda en México. También realicé 7 entrevistas con modelos de distintos perfiles y distintas agencias, porque eso creo que no lo mencioné al inicio, y es que en esta investigación
yo quise ampliar los perfiles a los que, a diferencia de las primeras investigaciones que estaban en un ámbito mucho más alternativo, un poco más dentro de los márgenes, podría decirse, pero bueno, no tanto al final porque igual dialogan con marcas importantes, trabajan con colaboradores internacionales. Sin embargo, yo quería ampliar los perfiles y eso, digamos que lo pude hacer parcialmente por medio, digamos, de la estrategia tradicional de bola de nieve, contactándolo, oye, por favor, ¿me puedes comunicar con algún compañero, alguna compañera? Entonces, digamos que igual había cierta similitud de los perfiles, sin embargo, logré, creo, que esa muestra estuviera diversificada y las experiencias, la verdad, fueron bastante distintas. Y tal como comentaba, también pude realizar etnografías. Estas fueron online y offline, justamente desde abril de 2019 a abril de 2020, en donde estuve en pasarelas, casting y en un taller de modelaje, incluso en donde aprendí a caminar con tacones. Estos fueron los modelos con quienes trabajé. Como comentaba, sí son diversos, también hay similitudes entre sí. Sin embargo, por ejemplo, la mayoría de ellas y ellos pertenecían a agencias diferentes. Camila, que es la que está en el extremo superior izquierdo, actualmente pertenece a Nuaicon, que es una agencia bastante conocida por diversas razones, entre ellas los malos tratos hacia los modelos. Sin embargo, también al parecer hay a un segmento que lo representa muy bien. Witsili, que está a la derecha, hasta en ese entonces era de una agencia que se llama Nativo. Jimena, que está a la derecha de Witsili con una corona como de flores, era de una agencia boutique que se llama GH Management, me parece. Abajo de Jimena está Melón, que también era parte de Nativo. A la izquierda está Gabriel, que era parte de Queta Rojas, que es una de las agencias más antiguas que hay en Ciudad de México. Y la historia de Gabriel también era muy interesante porque era uno de los modelos que había podido estar en pasarelas fuera de México, al nivel de París Fashion Week, New York Fashion Week. Entonces su experiencia también fue muy, muy, muy interesante. A la izquierda está José Ramón, que la particularidad de su experiencia recae en que mientras se desarrolló la investigación, él decidió retirarse por distintos motivos, los cuales me pudo compartir y también fue algo muy enriquecedor tanto para la investigación y también para seguir pensando y dando mayor profundidad a las experiencias al interior de la industria. Y bueno, más o menos, entonces, como comentaba, el mapa categorial de mi investigación queda un poco así. En el centro, la juventud, como comentaba, una especie de columna vertebral que articula las experiencias, va articulando todos estos ejes, las prácticas corporales, como comentaba, la moda, desde las teorías sociales, justamente el género, como algo que para mí resulta también ineludible, sobre todo al trabajarlo y articularlo con las prácticas corporales, la diversidad, también muy vinculada, que era un tema que no recuerdo si lo dije al inicio, pero que a mí a veces me genera cierta resistencia porque se habla mucho acerca de diversidad y muchas veces más bien creo que se cae en celebrar sin ver las estrategias de marketing en este caso que hay detrás. Y finalmente el trabajo, que también yo tenía muy poca experiencia teórica, se podría decir, pensando el trabajo y finalmente resultó ser uno de los ejes teóricos más importantes y yo podría decir, bajo mi eh, como propia experiencia, uno de los más interesantes, o sea, porque no lo esperaba y fue el mismo trabajo de campo el que fue dándole un lugar de mucha relevancia. Y bueno, para comentar un poco ya sobre, podríamos decir, los hallazgos, resultados y la estructura final de la tesis, se presentó en estos 4 capítulos. El primero, que se llamó La industria de la moda en México, un acercamiento contextual, tal como ya lo señalaba. Un segundo capítulo que se llamó Bello, Bella, Silencioso y Tenaz, Tenaz y Perseverante, el trabajo de modelo en México, que justamente refiere a esto que comentaba recién. Un tercer capítulo relacionado con prácticas corporales y su vínculo con la juventud, que en este caso yo hice una propuesta teórica que le denominé Tecnologías de la Juventud. Y finalmente un cuarto capítulo que se llamó El espíritu del tiempo, diversidad e inclusión en la industria de la moda. Entonces ahora les voy a ir comentando por capítulo más o menos cómo estuvo este asunto. Entonces, bueno,
En este capítulo contextual, yo me di cuenta básicamente que la industria de la moda era un lugar de tensiones y de circulación de redes de poder. O sea, digamos que eso fue como, si yo tuviera que definirlo, lo ubicaría de esa manera. Y que justamente el hecho de que sea un lugar en donde hay muchísimas relaciones de poder circulando, eso tiene efectos directos en el modelaje y creo que justamente es propicia esta cita de uno de mis colaboradores del mundo editorial que señala, no hay nada que respalde al modelaje como una profesión. Entendiendo el modelaje como una profesión, se van a resolver todos estos problemas. No hay nada que regule legalmente. Vamos a lo mismo. El contrato que tú tienes con tu agencia es un contrato, pues más de palabra que legal. O sea, muchas veces cuando nosotros contratamos un modelo, no tenemos un contrato con la agencia, a menos que sea una campaña publicitaria. Si es una editorial, no hacemos un contrato. Entonces, justamente yo me voy dando cuenta aquí de que el modelaje, el modelo, la modelo finalmente ocupa el último eslabón de la cadena productiva al interior de la industria. Dos de los ejes interesantes también de este capítulo fue ver cómo la idea de nación era algo que se exporta como un producto cultural. Hay una idea de nación única que articula muchas de las propuestas al interior de la industria del modelaje. Justamente la mayoría de los diseñadores que llevan sus propuestas a, no sé, pasarelas en Estados Unidos, exportan esta idea de que la industria de la moda en México es única, es articulada y es homogénea. Y creo que justamente está muy lejos de lo que realmente sucede, sobre todo acá en Ciudad de México o en Guadalajara, que también es otro polo importante. Y finalmente, otra cosa que me parece interesante fue encontrarme con la coexistencia de ideas sobre la industria. Justamente cuando hablaba con personas más próximas al diseño, me hablaban de una idea mucho más productiva, económica, si se quiere. También desde otras personas que tenían perspectivas más críticas, me lo presentaban también desde una perspectiva cultural, de las implicancias que podía tener, sobre todo cuando se habla de bordados o del uso de cierta iconografía. Y finalmente también una idea como muy relacional que digamos que esta perspectiva a mí me llamó bastante la atención porque refiere más bien a la industria de la moda como una escena justamente que mantiene un vínculo con las relaciones de poder que señaló en el primer punto, y por lo tanto eso también da una perspectiva para comprender ciertas dinámicas que se generan al interior. Entonces, justamente ya en el capítulo 2 que pude abordar los temas de trabajo, es donde, tal y cual como ya comentaba, me doy cuenta que las prácticas corporales más bien no tenían una relación tan estrecha con temas de dietas, delgadez, no sé, tipos de alimentación, sino que más bien tenían un vínculo muy estrecho con, no sé, largas horas de trabajo, soportar muchísimo tiempo sin comer, estar en casting horas infinitas sin una botella de agua. Digamos que parte de la labor cotidiana se veía mucho más presente al pensarlo en clave corporal que en términos estéticos. Entonces yo creo que para mí fue uno de los hallazgos también más importantes porque me sacó también de uno de mis lugares cómodos, que era como una de las primeras entradas, pensar que tiene un vínculo estético. Entonces creo que ahí realmente comprendí la importancia que tenía de abordarlo también desde el trabajo. Entonces justamente también aparece este segundo eje, que es pensar la condición juvenil al interior de la industria de la moda y la precariedad como una condición que rebasa lo laboral y que se sitúa más bien en un aspecto más relacionado con lo vital, con las existencias, con las condiciones de existencia de estas y estos jóvenes que trabajan al interior de la industria. Y finalmente, otro eje importante fue ver la fuerza que tiene el discurso, que bueno, yo leí como el empresario o empresaria de sí, porque es una manera de responsabilizar individualmente de los fracasos y de las condiciones estructurales a las y los jóvenes que trabajan. Es decir, que si tú no consigues un casting o si no te están llegando suficientes llamados, es porque a lo mejor tus redes sociales no están tan bien situadas, o es porque a lo mejor no tienes suficientes seguidores. Y no es realmente porque no sé, existe otra manera de establecer contratos, que a lo mejor hay ciertas agencias que tienen una mayor cuota al interior de determinado casting, no sé, o plataformas de la industria de la moda, como podría ser Fashion Week. Entonces creo que ese también fue un hallazgo interesante, ver cómo este discurso del empresario de sí mismo funciona mucho al interior de la industria. Y creo que no solo para los modelos,
sino que también para otros rubros como puede ser fotógrafos, maquillistas y específicamente diseñadores a lo mejor no tan ubicados, sino como en segmentos intermedios o más emergentes. Y entonces justamente aquí retomo esta cita de Gabriel, uno de los modelos con los que pude trabajar, que señala, los modelos vendemos una fantasía, esta ilusión de que siempre estamos vestidos de marca y que vivimos en fiestas en los mejores lugares. Y que en cierta forma eso sucede, pero no es la realidad del día a día. O sea, mis amigos piensan que la foto que subí de una editorial usando Gucci, luego me voy con esa ropa y es como, no, estuve horas sin comer, muriéndome de frío en un campo, sacando unas fotos increíbles, pero me voy a mi casa con mi propia camisita y me van a pagar de aquí a 3 meses si es que me pagan una editorial. Entonces, justamente yo creo que esta cita condensa un poco lo que presento en estos tres ejes principales, podríamos decir. Y bueno, en el capítulo 3 justamente que me costó mucho separarlo de este segundo capítulo, porque veía cómo justamente las complejidades de la condición juvenil tenían una relación estrecha con temas de trabajo, justamente con lo que señalo en el primer punto, que son carreras desechables, que se asocia justamente a la falta de experiencia de las y los modelos como un beneficio para de ese modo, no sé, presentar más el trabajo de modelo como un hobby, como algo que te va a dar un par de años de gratificaciones de diverso tipo, a lo mejor estatus, ciertos capitales culturales, sociales, y que esa en el fondo es la ganancia de pertenecer de situarte dentro de esta industria, dentro de esta escena, y que justamente tiene un vínculo para mí indisociable con la condición juvenil. Sin embargo, creo que algo importante que lo rescato no solo en este capítulo, sino que también me parece en el siguiente, es que justamente estas experiencias, digamos, negativas, son sorteadas por medio justamente del ocio, de la construcción de afinidades y de la agencia, porque justamente muchos de ellos y ellas saben que existe, digamos, todo este engranaje, todo este pensamiento un poco, no sé, maquiavélico detrás, pero aún así están dispuestos porque lo pasan bien, porque conocen gente y son amistades que pueden durar mucho tiempo. Después, muchos de ellos tienen otro tipo de proyectos que les proporcionan otras experiencias y digamos que es una de las cosas que a mí también me parece importante destacar. Y aquí quiero compartir una cita antes de comentar el segundo eje de Melón, que dice, la edad es una cosa que interviene mucho el modelaje en el mundo entero. Y sí, creo que el modelaje es bastante temporal. O sea, no sabes cuándo va a terminar, no sabes en qué momento te pueden rechazar por tu aspecto, porque es algo, al fin y al cabo, muy superficial y que si bien puede haber una profesionalización y un valor de conocimiento del cuerpo y de expresión corporal y de hacer las fotos y todo eso, es algo que termina siendo un referente, algo que termina siendo un referente es la edad y la manera en cómo te ves. Y justamente esto un poco se acerca a lo que fue mi propuesta, que tiene que ver con pensar a la juventud como un configurador de deseabilidad en los contextos contemporáneos. Entonces, justamente, creo que esto no niega que sea una categoría que adquiere materialidad por medio de las prácticas, es decir, que no es preexistente a las y los jóvenes. Sin embargo, creo que igual es importante generar este desplazamiento y pensarlo a partir de eso, justamente como un ideal deseable. Entonces, de esta manera, lo que yo voy pensando y lo que propuse en este capítulo en particular es pensar a la juventud como una tecnología de producción subjetiva. Es decir, como una tecnología específicamente que tiene efectos corporales y no solo corporales, sino también a nivel social, incluso se podría pensar, por eso aquí pongo el concepto de gubernamentalidad, porque finalmente si tú te mantienes joven, digamos todo esto dentro de categorías en términos de representación, te mantienes como un buen consumidor, una buena consumidora. Y por lo tanto es deseable que te mantengas en ese estatus. Por lo tanto, cuando ya abandonas este ideal de deseabilidad, es decir, te sitúas en un aspecto como la vejez, la senescencia, justamente también dejas de ser un consumidor activo. Entonces, justamente cuando empecé a visualizar este tipo de cosas, cuando pienso que quiero, o sea, presento a la juventud como una tecnología justamente de producción subjetiva. Y bueno, finalmente el capítulo 4 que comentaba que es este sobre la diversidad. em, bueno, como señalaba, me costó bastante porque a veces soy un poco reticente a pensar esto, pero bueno, creo que encontré también la manera de presentarlo
justamente para evidenciar la incomodidad que me podía generar en ese entonces. Y es que justamente creo que al interior de la industria de la moda y posiblemente de la publicidad, no es el ámbito que investigo, pero sí es un ámbito bastante similar, la diversidad opera como un señuelo. Justamente retomo esta pequeña cita de una filósofa, de Leticia Sapsay, que dice que la inclusión no funciona por decreto. Y de acuerdo a lo que yo pude profundizar es que mucho al interior de la industria se piensa de esa manera, que por el hecho de incluir modelos en cualquier clave de diversidad, en este caso, se está dando por sentado que funciona así, por fuera. Y justamente, digamos, no hay procesos como de, em, no sé, concientización al interior de la industria, o justamente pasa lo que creo que señaló en el tercer eje. Sí, y es que hay un uso mediático sobre las distintas diversidades, específicamente se podrían pensar en clave de racialidad y también diversidad sexogenérica, y a partir de este uso mediático no hay ninguna compensación, digamos, económica, sino que simplemente se sigue precarizando por medio de estrategias muy burdas como el intercambio de ropa, o sea, muchos modelos no les pagan y más bien le ofrecen diversas maneras de trabajar a cambio de la ausencia de dinero, digamos, y que es como una especie casi de rito de paso. No diría que para todos los modelos, pero sí para bastantes, sobre todo con los que yo pude trabajar, la mayoría de ellos había tenido que pasar por esta forma que la disfrazan como de una suerte de colaboración. Entonces, justamente hay una creación de nuevos perfiles, se amplían los marcos de representación, pero no se modifican las prácticas al interior de la industria y se sigue precarizando estas diversas existencias. Entonces aquí retomo una cita de Witsili antes de cerrar esta parte, quien señala justamente ya en voz de él lo que yo narré un poco confuso. Dice, el asunto de querer justificar que no te van a incluir porque este tipo de color no queda bien con tu piel, pero sí con una blanca es como ok. Pues haz ropa que tú sientas que le queda bien a la gente que le quieres vender tu ropa. Es un asunto bien complicado y creo que también, y desgraciadamente toda esta apertura que se ha estado dando ha servido para que ciertas personas lleven a cabo un activismo performático. Manejan una inclusión no verdadera, una inclusión no auténtica. Y esto digamos que es en voz de uno de los modelos que justamente representa, entre comillas, uno de estos perfiles diversos. Witsili trabaja tanto como modelo genderless, que es para corporalidad femenina o corporalidad masculina, dependiendo lo que se requiera, y también es un modelo de piel morena que se considera, digamos, dentro de esta categoría que se usa, que esta vez creo que no lo mencioné tanto, pero de belleza mexicana, que es justamente lo que espero poder profundizar durante estos 2 años de postdoctorado. Entonces aquí nada más compartir algunos comentarios de cierre. Quise conservarlos. Estos comentarios de cierre los desprendo de mis conclusiones. Lo interesante es que varios de ellos voy a poder, yo creo, profundizarlos ahora, otros no tanto, pero se los comparto. Entonces justamente yo tenía la inquietud de tener proximidad con otros espacios de la industria de la moda, justamente tener acceso a personas que trabajan en ámbitos que no pude alcanzar, justamente como las agencias, agentes, fotógrafos, stylists. La industria de la moda tiene muchos engranajes, muchos participantes, muchos aspectos, y tal como comentaba al inicio, es muy hermético, pero justamente pienso que esta investigación me permitió acceder un poquito más adentro y esperaría que cada vez pudiera adentrarme un poco más y poder alcanzar justamente estos otros aspectos. También otro de los ejes que me llamó la atención fue justamente la reformulación de las propuestas estéticas desde el mercado del lujo. Creo que justamente se sigue utilizando esta relación con la juventud, con el género y con la manera en cómo se desplaza estéticamente, pero lo que a mí me llama la atención en particular es que el público consumidor se mantiene. Es decir, las personas que tienen el capital o los capitales para consumir lujo no son tan distintos que lo que consumía el lujo hace 10 años, en donde aún no existían todas estas desplazamientos en términos de género, justamente, y en términos de diversidad. Entonces me llamaba un poco la atención qué es lo que está pasando ahí dentro. Un tercer eje era profundizar en otras experiencias desde el modelaje, justamente conocer otros perfiles, otras historias vitales, diferentes procedencias y justamente otras industrias eventualmente.
Y finalmente, lo que ya comentaba un poco, seguir profundizando en los estudios de gubernamentalidades como una posibilidad teórica de exploración del campo de la moda. Y muy brevemente, ya para cerrar, esta es una especie de spoiler, porque es el objetivo de mi proyecto postdoctoral, que se los comparto, que justamente ya quedó presentado de esta manera. Justamente ahí están los énfasis que va a tener. Y bueno, se los leo. Es analizar cómo se construye la experiencia juvenil en el contexto de la industria de la moda en Ciudad de México para comprender cómo se generan las nuevas representaciones, justamente en este contexto que opera bajo determinadas relaciones laborales. Justamente para ello es importante articular las categorías de género, de racialidad y de precariedades. O sea, creo que en estas tres categorías justamente ahora va a estar el énfasis para dar lectura a la experiencia juvenil. Y finalmente, ante lo que ya comentaba muy someramente, que son experiencias juveniles contemporáneas que se confrontan entre el aumento de la representación mediática y la disminución de sus garantías laborales y vitales. Y eso es más o menos entonces lo que espero trabajar ahora y más o menos lo que fue mi investigación doctoral. Así que muchísimas gracias y a ver si hay alguna pregunta por ahí y voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Ángela, por tu presentación tan explícita, tan interesante, ¿no? Creo que nos das como todos los antecedentes, pero también como todo el desarrollo de una investigación doctoral que además, ¿no? Tiene todo un seguimiento con esto que nos presentas ahora en lo que vas a empezar a trabajar actualmente. Pues no sé, quisiera preguntar si hay como comentarios o preguntas en Facebook y si no, pues abrimos la palabra aquí para una ronda de participaciones. Pueden levantar su mano, eh, intervenir la palabra y si no, yo tengo algunas cosas que decir porque, ¿no? Siempre hay algo que decir, pero hay. Muy bien, José Antonio, adelante. Pues sí, gracias Ángela, gracias Magali por la coordinación de la mesa, que ya no tampoco te di las gracias. Este, eh, Ángela, tú sabes que ya te lo he comentado en otros momentos, me encanta tu investigación, eh, porque me parece que toca un asunto que permanentemente se nos olvida, eh, que es, digamos, lo juvenil como territorio, fundamentalmente a través del cuerpo, ¿no? Que me parece que es quizá el único territorio que todavía medio defienden como propio las y los jóvenes, ¿no? Con toda la prueba de lo que tú has estado exponiendo hasta ahora, la comercialización, el maltrato, la búsqueda de la plusvalía a través de su uso, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que es un asunto muy relevante y que particularmente sucede en otros tipos de trabajo, pero no sucede tan explícitamente como en este caso en el espacio de la moda. Pero me gustaría, digamos, llamar dos cosas, llamar la atención sobre dos cosas que en particular me han interesado, nos han interesado a un grupo, que es sobre el asunto de las transiciones de vida, ¿no? Tú hablaste de los ritos de paso que hay de alguna manera, en la industria, pero que me parece que marcan estos nuevos ritos de paso que ya no son los tradicionales, ¿no? Que es esta incorporación al mercado de trabajo más tradicional, más, digamos, industrializado, sino es un tipo muy particular, ¿no? Ya, por ahí hay otras investigaciones sobre, por ejemplo, los teateros, ¿no? Los que se dedican al teatro y ese tipo de cosas, que también tienen una serie de incorporación o de trayectorias de incorporación a su mercado, ¿no? Con particulares, muy relevantes. Y yo creo que estamos hablando precisamente de una muestra de lo que serán las nuevas transiciones de lo juvenil hacia lo que podríamos llamar vida adulta, si es que en algún momento logran llegar a eso que se llama o que se llamaba tradicionalmente vida adulta, ¿no?
porque el otro aspecto es que precisamente es un campo donde lo juvenil se extiende lo más posible, porque es precisamente lo que se puede comercializar, ¿no? Entre tú más alargues esta imagen joven, ¿no? Puedes tener un lugar en el mercado de trabajo. Entonces, me parece que es un asunto que habría que particularmente ponerle atención. Y después es un prurito que, que para los burdianos, como me considero yo, ¿no? ¿Por qué no usar a nuestro padre Pierre Bourdieu, ¿no? Este, en esa visión particular de la constitución del gusto, ¿no? Que me parece que es un asunto muy relevante en estos términos y que va más allá, precisamente tú misma lo decías, de las relaciones de clase, ¿no? Sino que tiene que ver con otro tipo de asuntos. Pero bueno, hasta ahí lo dejo para no echar más rollo. Felicidades, Ángela. Muchas gracias, José Antonio. No sé si haya como algún otro comentario o pregunta aquí en quienes estamos participando en el Zoom. Silvia, sí, ¿verdad? Silvia, hola, mucho gusto, adelante. Hola, mucho gusto. Pues yo no sé si los demás inevitablemente recordaron un poquito esta relación que está en todo esto que presentas con la película, ¿no? Que estaba súper de moda la sustancia. Yo inevitablemente recordé todas estas demandas que pues ya en su momento Marx realiza en comparación a toda la parte de la industria. Y enfocando a toda esta reflexión que haces, es el entender cómo esta belleza de estos modelos, lejos de ser una expresión genuina de su ser, se transforma en un bien para ser explotado, comercializado y eventualmente, como compartía José Antonio, obsoleto, de tal forma en la que todo este trabajo, este quehacer del modelo se convierte en un símbolo de obsesión capitalista por esta acumulación y que también pues repercute en el consumismo que tenemos nosotros como audiencia, como espectadores, no lo sé. Y esta parte de la enajenación, pues, como bien mencionabas, Ángela, no se limita solamente al producto. Creo que también hay ¿cómo se llama? Estos modelos pasan a ser víctimas de esta enajenación dentro del proceso de trabajo al obligarse a ser sometidos a tratamientos que los transforman constantemente y pues al final los despojan del control sobre su propio cuerpo. Y es lo que mencionabas, ¿no? Es una industria que se maneja pues a través de la imagen, de muchísimas apariencias, en donde pues partimos de muchos prejuicios y no reflexionamos realmente el impacto que tiene esta demanda, ¿no? Ya decías la eterna carrera que hay en contra de la juventud, pues los estragos que llega a causar en la vida personal y social. Ese sería como mi comentario. No sé si creo que hay mucha tela de dónde cortar, Ujú. vinculando esta reflexión que parte en lo que haces y la película esta que retomamos. Sería todo. Muchas gracias, Silvia. Enrique, adelante. Hola, gracias por la presentación, Ángela. Yo tengo, pues sí, pregunta, inquietud, más bien, a ver si puedes profundizar un poco en cómo, digamos, impacta en términos subjetivos, como la construcción de ciertos modelos entre los jóvenes, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, ahorita que estaba hablando justamente Silvia, me quedaba pensando en cómo han aparecido, han surgido nuevos tipos de modelos que no corresponden directamente a los modelos clásicos y occidentales de belleza que habíamos conocido históricamente, ¿no? Me acuerdo ahorita básicamente del ejemplo de esta, la que salió en Black Panther, Lupita Nyong'o, creo que se llama, ¿no? Digamos, y cómo también la industria justamente ocupa estas disidencias o captura estos procesos de subjetivación corporal y los acomoda y los mercantiliza, como bien decía Silvia, ¿no? Entonces, son dos cosas que me llaman la atención del trabajo que presentas y que me gustaría ver si puedes profundizar. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, no sé si quieras como contestar esta parte, Ángela, y luego hacemos otra ronda por si hay para ir continuando con el diálogo. Adelante. Vale. Bueno, sobre lo que comentaba José Antonio,
creo que justamente siento que trabajar con Bourdieu fue uno de los pendientes que quedaron y que justamente la manera en realidad como pienso hacerlo ahora, tal como señalaba, no me acuerdo en cuál de las diapositivas, es pensar la moda como campo. O sea, y digamos que esa va a ser una de las entradas ahora, a pesar de que justamente, como comentaba, género, racialidad, precariedad son las categorías principales, pensar la moda como campo yo creo que también va a ser muy interesante. Creo que a veces justo no es una intención deliberada no utilizar ciertos autores, sino que a veces uno va como en esto, que de repente te vas guiando por cierta escuela, por ciertos pensadores y de pronto justo hay otros que también pueden darte ciertas luces. Entonces no creo que lo haya evitado como tal, pero pienso que justo ya llegó el momento de retomarlo y creo que esa va a ser la manera. Bueno, respecto al comentario de Silvia, no, completamente. O sea, a mí me dio incluso como un poco de risa cuando apareció la sustancia, porque representaba mucho de lo que yo proponía en términos de esta tecnología de la juventud. O sea, yo dije básicamente esto, que sacándole el gore, es la propuesta que estoy haciendo. O sea, esto sería como la expresión más visible en términos muy materiales de las tecnologías de la juventud. O sea, una inyección que te quita años. O sea, justamente es muy la forma en cómo yo pienso, digamos, esta otra línea de abordar la juventud, otra manera de pensar la juventud. Y sobre la pregunta de Enrique, es una pregunta súper interesante, porque justamente una de las chavas con las que trabajé me comentaba que decidió finalmente presentarse a un casting porque salió una vez en una portada una modelo morena y dijo, órale, yo puedo ser modelo porque estoy viendo que, o sea, ella me lo contó así, como tal. Entonces, si yo estoy viendo que esta chava está aquí, significa que yo también puedo hacerlo y que agarró sus cosas y se vino de Tlaxcala a Ciudad de México y empezó su ruta hacia el modelaje y ahora la verdad está muy bien posicionada en una agencia que obviamente sí también utiliza esta categoría de belleza mexicana, más allá de las críticas que puedan haber, sí es un movilizador, sí es, digamos, algo que puede construir subjetividades juveniles diferentes, singulares, y creo que eso es como lo importante de pronto. También lo pensaba en temas de modelos trans, que también me tocó trabajar con una chica trans, lo mismo, o sea, no porque haya una crítica a la utilización de ciertas formas, de ciertos perfiles, eso no va a impactar. En construir otras vidas posibles, otras existencias posibles. Y creo que es una muy buena pregunta porque da cuenta de eso también, del revés, no solo de la utilización mediática, económica, sino del efecto que puede tener en los jóvenes y en las jóvenes que justamente lo pude escuchar directamente. Muchas gracias, Ángela. Creo que hay una pregunta en el Facebook Live. No sé si la podemos leer. Estaba intentando tener control con varias páginas. Y no sé si por acá haya como alguna otra pregunta o algún comentario. Yo tengo un montón, entonces en lo que ubicamos el comentario del Facebook, yo quisiera decir algunas, o más bien preguntarte algunas cosas. Bueno, a mí también, tú sabes que tu trabajo me gusta mucho y creo que tiene como ciertos elementos incluso que tú has elaborado teóricamente que son muy novedosos y tiene también otras sorpresas que tú misma has identificado y que te van a permitir seguir ahondando justo en el proyecto de investigación que ahora tienes. Pero una de las cosas que me parece, y sobre todo para este seminario, sería importante dejar ver es la aportación que haces cuando problematizas la idea de juventud, ¿no? Y de las juventudes dentro del campo de la industria de la moda. En ese sentido, a mí me gustaría que ahondaras un poquito más en esta propuesta, por ejemplo, que haces sobre las tecnologías de la juventud dentro de la industria de la moda. Yo como que recuerdo mucho que en algunos otros diálogos que habíamos tenido, eh, pensaba, claro, en el contexto de la industria de la moda, esa perpetuación simbólica de la juventud más allá de lo etario, que además ha sido como uno de los grandes debates dentro de los estudios de juventud y de los juvenólogos como el que tenemos aquí, como a José Antonio y como Maritza y como, ¿no? Rosana, etcétera, etcétera. Pues acá tú haces además un cruce, ¿no? Que también deviene de los estudios de género,
¿no? Pienso inmediatamente en las tecnologías del género. En algún momento, o en su momento, yo hablaba del rock como una tecnología de género, pero cuando tú empiezas a hacer este desarrollo de la idea de las tecnologías de la juventud, yo pensaba que también sucede como en la industria de la música, o también podría suceder en otros contextos, ¿no? Que están vinculados con una perpetuación de la idea de la juventud simbólicamente, pero que además lleva a prácticas corporales, ¿no? Que van más allá de la edad para seguir permaneciendo dentro de esa juvenilización. Y bueno, siempre pienso como en la idea de la chavorruquez, ¿no? O la idea de los jóvenes, forever youngs, ¿no? O sea, seremos siempre jóvenes también porque estudiamos juventud. Nada, no es cierto. Eso quisiera, ¿no? Que ahondaras un poco más cómo es que lo encuentras en la industria de la moda y cómo de alguna manera también se convierte como en una herramienta, en un mecanismo de control para, y aquí es lo que me parece interesante, ¿no? Para seguir perpetuando una precariedad del trabajo dentro de la industria, ¿no? Eso es algo que me hace pensar y que me gustaría que, no sé, nos contaras un poquito si es que lo has vinculado. Sobre todo también porque más allá de pensar a la juventud como una tecnología de producción subjetiva, me parece que genera representaciones dentro de la industria de la moda, ¿no? Y eso, o sea, acuérdate, la representación y la autorrepresentación en la producción de las tecnologías no están separadas. Y la otra, que por cuestiones evidentes me parece como interesante seguir pensando y que aunque está ahora dentro de tu próximo proyecto de investigación, que es lo de género y racialidad, pues justamente preguntarte sobre esta idea que dices de la diversidad como un señuelo dentro de la industria del amor, ¿no? Yo ahora lo veo menos, pero en algún momento recuerdo haber visto así como grandes, sí, como se me fue la palabra, pero cuando no están haciendo propaganda, ¿no? Sobre ciertas marcas de ropa, hablando del gender fluid o lo no binario o ropa sin género, bla, bla, bla. Entonces ahí en ese sentido también hay una representación, ¿no? Que está vinculada con romper la norma de género dentro de esta industria y que al final, evidentemente, en la práctica no se lleva a cabo de esa manera, ¿no? Entonces, un poco también quería preguntarte más sobre esta idea y su vinculación, obviamente, con este descubrimiento que tú haces, que al final del día es tan importante dentro, que tiene que ver con la precariedad laboral, ¿no? Sí, como las condiciones de trabajo que afectan principalmente a jóvenes. Y eso, no sé si haya alguien más, porque aquí yo ya me emocioné, si no, pues te pasamos la palabra otra vez. Leo la del Facebook si quieren. Ah, sí, 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 perdón, Enrique, ya hasta se me había olvidado en el Facebook. Es Jessica Sidex Saldaña Cortés, dice, muchísimas felicidades y agradecimientos por lo compartido. Quisiera preguntar sobre las aspiraciones de vida y laborales de los jóvenes a través de estos tipos de trabajo, profesiones, justo tan poco conocidos y tan vulnerables. Muy Ok, bien, adelante, Ángela. vale, muchas gracias. A ver, respecto de lo que me comenta Merari, efectivamente que tal como dices tú y como bien sabes, esta propuesta de las tecnologías de la juventud proviene directamente de las tecnologías del género de Teresa de Lauretis. Justamente yo creo que ese texto, esa propuesta fue la base para pensar la juventud, o sea, incluso en términos como de procesamiento puede ser, o sea, yo iba leyendo muchas veces ese texto y pensaba, a ver, ella está señalando esto, esto funciona para acá también, está señalando esto otro, funciona de esta manera. Entonces, justamente el trabajo de Teresa de Lauretis fue fundamental, más que el de Foucault como tal, porque justamente lo que hace ella es generar esta vinculación entre algo, una categoría, que es el género, que tiene un efecto corporal. Entonces, justamente, más allá de pensar en las tecnologías del yo, en quien yo pensaba era en las tecnologías de género de Teresa de Lauretis. Y creo que justamente lo que resultó clave, que me parece que lo señalé mientras comentaba, fue
lo relacionado con los ideales de deseabilidad. O sea, que justamente ahí vinculándolo un poco con la propuesta de Judith Butler, por ejemplo, de los cuerpos abyectos y de los cuerpos deseables, yo pensaba justamente que cómo podemos leer la abyección en términos de juventud. Y cómo se lee, evidentemente, es la vejez. O sea, la vejez es abyecta, porque está en otra capa, está en los márgenes, y creo que esas fueron como pistas que me ayudaron a ir dando forma a esta propuesta. Creo que otra clave fue la juvenilización. Justamente hay autores, sobre todo los argentinos, Marcelo Urresti, y se me olvidó el compañero con el que escribe, presentan el concepto de juvenilización en como dos o tres de sus textos, por ahí creo que a inicios de los 2000. Sin embargo, no profundizan ni desarrollan mucho a qué se refieren. Lo mencionan de repente un poco asociado a como consumir el signo, la juventud como signo, digamos, de venir signo, y creo que por ahí van generando algo. Sin embargo, para mí la juvenilización, que es un concepto que igual lo ubico dentro de toda esta trama teórica de las tecnologías de la juventud, tiene que ver más con considerar la juventud como un proceso. Y justamente a la luz nuevamente de la propuesta de generización que hay en Teresa de Lauretis, que no preexiste, sino que se va incorporando por medio de prácticas corporales, justamente. Entonces, de esta manera yo voy como construyendo todo esto y me voy dando cuenta de que justamente es posible y no es forzado, porque creo que también la teoría no tiene que, o sea, la teoría tiene que iluminar y no tiene que significarnos, creo, una casilla. Entonces yo me fui dando cuenta que más bien esto podía servir para iluminar una manera en cómo opera la juventud en estos términos, en nivel individual, y justamente lo que ya comentaba un poco al final en estas inquietudes del cierre, que no pude profundizar tanto en la tesis doctoral, que también tiene una relación con una forma de operar en términos ya más sociales. O sea, que tiene que ver, esto ya lo comentaba así, nada más para completar la idea, con el término de ser buenos consumidores, que socialmente el hecho de ser jóvenes tiene una serie de asociaciones que implican que también puede operar como una suerte de control poblacional. Digamos que ahí ya sería como el engranaje de lo individual, lo social articulado. Y eso respecto de las tecnologías de la juventud. Y sobre la diversidad como señuelo, sí, a mí fue como una de las maneras que me resultó, tal como señalaba, más interesante de abordarlo, porque justamente qué es lo que yo veía, que lo que se estaba intentando hacer más bien era construir un nicho de consumo que si bien puede existir y existe hace un rato, no siempre esos márgenes están tan delimitados, y creo que para la industria de la moda y para la publicidad y para las marcas es mucho más funcional clasificaciones más eficientes. Entonces, justamente como lo conocemos bien, todo este tema de las generaciones, millennial, baby boomer, o sea, son categorías que operan desde el marketing, no tienen relación con la teoría de las generaciones que se abordan desde los estudios de juventud, y creo que pasa lo mismo con la diversidad. Es una manera de establecer nichos de consumo más evidentes y justamente a costa de cualquier cosa. O sea, creo que esa es la parte un poco perversa, que justamente no importa cómo lo logro, cuáles son las vías, pero lo hago. Y finalmente, tal como comentaba un poco con esta pregunta de Enrique, sí hay un lado B, y es que finalmente esto igual tiene una bajada, igual tiene una salida, e igual es consumido por poblaciones que, digamos, que pueden sentirse representadas, y eso puede tener una serie de efectos sociales, tal cual como los que ya comentaba hace un ratito de los modelos. Y sobre la pregunta de Facebook, las aspiraciones laborales, creo que también es algo que para mí todavía está un poco difuso. Sin embargo, logré aproximarme un poco a eso, em, porque también cuando yo realicé el trabajo de campo era pandemia. Entonces creo que igual al preguntar sobre ciertos aspectos, por ejemplo, de, no sé, futuro o trayectoria laboral o dónde te ves, también los chavos y las chavas están muy nublados por un momento en donde no sabíamos qué iba a pasar, no solo a nivel individual, sino que en términos estructurales, económicos. Sin embargo, la mayoría deseaba permanecer en la industria, no como modelos, pero sí en trabajos creativos, que yo denominaría de esa manera. Es decir, muchos me decían, no, yo esperaría poder convertirme en actor de comerciales.
Esa era una de las vías. Otra vía, no, a mí la verdad me gusta la parte como productiva y yo, no sé, quiero estudiar cine y me gustaría grabar comerciales. La tercera respuesta que también se repetía era quedarse en el mundo editorial, en la parte de las revistas, como de hacer una revista, me dijo una de las chavas, como que eso era lo que le gustaba y creo que otra de las respuestas, maquillaje. Yo creo que eso también es algo que tiene mucha continuidad, sobre todo con este boom como del make-up. Mucho de eso también se proyecta en términos ya más profesionalizantes. Y creo que esas son como, por lo menos, lo que yo pude conocer y en ese momento que también era un poco complejo o estaba, digamos, bajo ciertas complejidades, fueron lo que yo pude explorar, más o menos. Muy bien, muchas gracias, Ángela. Bueno, no sé, ay, perdón, aquí también yo mi red. No sé si quieran hacer algún último comentario, pregunta. eh, mm, para poder ir cerrando, podemos hacer una ronda más. Yo, yo tengo una pregunta. Bien, adelante, Ale. Ángela, me gustaría que nos contaras un poco de cómo haces esta, digamos, esta vinculación, ¿no? O esta articulación de racialidad, juventud y trabajo, porque bueno, creo que es muy novedosa y que es muy interesante. Y bueno, es un tema que a mí en lo particular me interesa, entonces me gustaría que nos platicaras cómo haces esto tanto de manera teórica y cómo lo llevas pues a lo empírico. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Ahí como que me medio ganaste, porque yo también iba a decir que justo si habías pensado o sea, ¿cómo pensabas abordar la intersección, imbricación entre género, racialidad, un poco como en esto que ahora estás pensando hacer? Y bueno, eso. No sé si alguien más, si no, te paso la palabra y vamos cerrando, creo que es buen momento. Sí, si Adelante. quieres, no sé Ujú. si habrá algo más en Facebook o ya cierro con este. No, no hay, creo que adelante, ya, Ya, gracias. sí. Bueno, yo creo que justo como comentaba, es una de las categorías que ahora voy a profundizar en la tesis doctoral. Justo más bien estaba en un ámbito mucho más exploratorio, así que ya te consultaré, Ale, porque tú eres la experta. Pero creo que justamente algo que pude decidir, podría decir, en la tesis fue que yo me iba a desplazar de perspectivas coloristas. O sea, yo no me iba a centrar en pensar a estas juventudes en su articulación con el trabajo, la moda, en todo este gran mapa, únicamente bajo esta idea del colorismo o de la pigmentocracia, porque creo que puede reducir eh, ciertos elementos estructurales que creo que bajo la luz de la racialidad pueden tener una salida teórica mucho más potente. Entonces, de partida creo que eso fue una de las cosas que pude aproximarme muy someramente en este primer momento. Creo que justamente en la misma línea de comprender ciertos procesos de corporización como proceso, valga la redundancia, es la manera en cómo pienso aproximarme, justamente a partir de la experiencia y también un poco sobre, creo que como tengo este concepto, digamos, esta etiqueta del marketing que es la de belleza mexicana, creo que igual va a ser una buena manera de utilizarla para aproximarme como con un concepto que genera familiaridad en las y los modelos y quisiera, por ejemplo, a partir de ahí conocer qué piensan, cómo experimentan y sobre todo apelar a temas que, más que a temas, a maneras como de autoadscribirse en términos de justamente pensar la juventud y pensar la racialidad como una articulación en términos laborales. Y entonces, tal como decía, está en una fase muy exploratoria, pero al menos creo que esos dos ejes son los que de momento tengo más o menos claro. Muy bien, muchísimas gracias, Ángela. Pues si ya no hay más preguntas, comentarios, no sé, José Antonio, si vamos como haciendo un cierre. Ángela, ¿algo más que tú quieras comentar que consideres importante, así de esto se me pasó?
No, digo, me siguen inquietando un montón de cosas, por ejemplo, los orígenes de clase, ¿no? Que tienen que ver también con o sea, no me imagino a sectores populares intentando acceder a este tipo de asuntos, o sí. Es pregunta, ¿no? Otra pregunta es, ¿qué pasa, digamos, porque digamos, a pesar de que te enfocaste hacia el asunto de la moda, no estás tomando los modelos hegemónicos? Yo no sé si los modelos hegemónicos, o sea, las güeritas bonitas, etcétera, etcétera, ¿no? Si funcionan de otra forma, porque las particularidades de tus modelos, tienen características específicas, pero yo no sé si lo hegemónico funciona de otra manera o funciona de la misma forma, ¿no? No sé, me surgen un montón de cosas, pero me quedo con esas dos. Ay, ya, yo también te quiero preguntar sobre la idea de, sí, o sea, es que la construcción escuchándote, José Antonio, ¿no? O sea, la idea de la construcción de belleza, no solo asociada a la juvenilización, sino justo como a todos estos elementos o estos condicionantes normativos, ¿no? Porque yo recuerdo que en tu trabajo también tú haces alusión, pues justo como a una idea de belleza que se sale de los parámetros tradicionales, pero que al final se vuelve a convertir en una cierta normatividad dentro de la propia industria, ¿no? Y lo de la clase es súper importante porque creo que además, pues, ¿quién tiene acceso a este tipo de configuración de belleza, ¿no? Y a ciertos elementos estéticos que van a ser válidos en ciertos contextos y en otros, pues no, ni al caso, ¿no? No es lo mismo andar caminando con unas chanclas en la Condesa, en la Roma, aquí en la Ciudad de México, que en no sé dónde, ¿no? Que en otro contexto, ¿no? Eh, y bueno, era eso, y eso asociado a la idea de belleza mexicana, que además muy interesante, ¿no? Porque rompe también con la idea tradicional de la configuración de raza, de género, asociada a la nación, ¿no? Entonces, eso también creo que está súper interesante lo que nos presentas, Ángela. Y ahora sí, ya con esto vamos cerrando. Nosotros nos emocionamos. Sí, nada más para retomar lo que comentaba Merari, sí, o sea, justamente detrás de esta idea de belleza mexicana, más allá de la mención en sí misma de la categoría nominal, para mí también es una pregunta y espero poder responderla ahora en estos 2 años, es que, ¿qué están entendiendo también por belleza mexicana desde las y los creadores, digamos, del perfil, que básicamente son los agentes y las agentes de las agencias, valga la redundancia, de modelos? Entonces, justamente también para mí eso se ubica como una de las preguntas que espero poder responder, porque nuevamente remite esta idea constante de homogenizar. O sea, nuevamente, ok, pero ¿qué particularidad tiene esto? ¿Es únicamente que son personas con piel morena? O sea, recuerdo que en uno de los textos que escribí mientras hacía la tesis, justamente eso era lo que me preguntaba yo. O sea, esa es la única particularidad, porque finalmente hay cosas que no se mueven. O sea, la delgadez sigue operando. La altura, la mayoría de los modelos, si bien yo creo que a lo mejor el último año hay modelos que están apareciendo que miden en mujeres menos de 1,68 y en hombres menos de 1,72. Puede ser, pero hace 3 años, Fashion Week, la pasarela de San Miguel de Allende, las de Guadalajara, seguían con los mismos parámetros normativos en términos de estructura corporal, no así de piel morena, ¿no? Eso es como, digamos, la apuesta, que ¿es una ruptura o no es una ruptura? ¿De qué va? O sea, justamente yo creo que son preguntas que están abiertas y que justamente remiten a qué tanto se forza el límite del canon. Entonces creo que para mí son preguntas que siguen estando abiertas. Y justamente respecto de lo que me comenta José Antonio de la clase, em, pues sí, aunque justo en esta muestra las procedencias eran bastante diversas. Uno de los chavos que era como de los que yo creo que le está yendo mejor ahora era de Iztapalapa. Y justamente una de las como
eh, anécdotas que me contaba era lo mucho que gastaba en Uber para venir a los castings. La otra chava que recién referenciaba su historia era de Tlaxcala y se vino a vivir a Ciudad de México y creo que, no sé, también muy lejos, lo cual yo creo que ciertas posiciones geográficas van enclasando también, o sea, no únicamente, no es un condicionante directo. Sin embargo, creo que igual hay una diversidad de procedencia, o por ejemplo, otro de los modelos no era mexicano, era argentino, pero llevaba 15 años en México, o sea, y lo castearon en una, o sea, lo encontraron en una playa en Cancún. También esto me recuerda un poco lo que comentabas, Merari, de dónde se hace casting. O sea, justamente a partir de la pandemia se empezó a implementar el tema de los castings digitales, en donde simplemente mandan video para el llamado que desea, pero la manera más usual y antigua, y que creo que aún se sigue haciendo, es ir a ciertas zonas de la ciudad. O sea, ir al Parque México, ir a Mazarik. Entonces sí, claramente hay una búsqueda intencionada de ciertos perfiles. Y justamente otro de los datos interesantes que me recuerda el otro aspecto que mencionó José Antonio es que las mujeres son mucho más difíciles de acceder que los varones modelos, porque son mucho más solicitadas y es mucho más difícil el acceso. Yo afortunadamente pude como balancear un poco la muestra, pero fue muy difícil y recibí muchos rechazos porque me preguntaban que de qué medio era yo, de qué medio, o sea, cómo yo iba a retribuir, o sea, la idea de entrevista la asocian a ser publicada en algún sitio. Entonces era muy difícil poder decir, no es para una revista, la retribución, digamos, se hace de otra manera. Entonces también recibí muchas negativas y esperaría que justamente a partir de esta investigación, que también tuvo en algún minuto una salida pública, que fue a través de un reportaje que salió en La Jornada. A partir de eso, medio que me hice como un poco más conocida en redes sociales para varios modelos y justo estaba esperando yo poder aproximarme ahora sí, ya con algunos antecedentes más como esa bajada pública que hubo, para poder conocer esa otra experiencia un poco menos alternativa, puede ser, que también es una de las cosas que me interesa muchísimo conocer. Y eso sería. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ángela. Y nos debes que ya en algún momento nos cuentes cómo fue que aprendiste a usar tacones cuando te fuiste de modelo tú también, ¿no? Que te tocó vivir toda la experiencia ¿no? Que se genera en este contexto de la industria de la moda y el modelaje. Entonces, esa es una muy buena experiencia etnográfica que en algún momento hay que explotar más. Bueno, pues muchas gracias, Ángela. Sabemos que seguiremos construyendo mucho diálogo, ¿no? Aquí con el Seminario de Investigación en Juventud, con tu trabajo y pues agradecerte como todo lo que nos has compartido. Y pues no sé, con esto vamos cerrando nuestro qué buena apertura, ¿no? De año, nuestra primera seminario público del SIG. Y pues le dejo la palabra a José Antonio también eh, para cerrar esta sesión. Muy bien, pues muchas gracias a las dos, a Merari por la conducción, a Ángela por su exposición y su participación, a todos por estar acompañándonos en esta primera sesión. Por cierto, Ángela, le hubieras dicho que iba a ser publicada en el Seminario de Investigación en Juventud, se te hubieran abierto las puertas. Este, que por cierto es una primicia, la investigación de Ángela la vamos a publicar, espero que este año, ¿no? Si se apura, este, para, para poder compartir ese tipo de investigaciones que son muy relevantes y que son muy novedosas en el ámbito de lo juvenil. Muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de un mes, precisamente, sobre cuestiones de arte urbano, ¿no? Que vamos a tener con un colega también, que tiene una particularidad de experiencia en andar en las calles haciendo precisamente este tipo de trabajos.
Nos vemos, muchas gracias y hasta luego, que les vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Nos dices cuando estemos fuera?